Pero bueno, vamos de vuelta a Efesios. Y vamos a leer varios versículos. Pero me llama la atención algo. Resulta que cuando vos ves un grupo de hombres en una esquina, hablan de política, arreglan el mundo, hablan de cosas que no tienen que hablar, lo único que tienen es boca, porque en el momento de acción no hacen nada. Bueno, así hay muchos cristianos que solamente tienen boca. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero no hacen nada. ¿Saben lo único que el diablo tiene? Boca. ¿Por qué? Porque él no tiene poder contra nosotros, salvo que nosotros lo dejemos. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Si yo le doy lugar, me destruye. Pero si yo no le doy lugar, no puede hacerme nada. Ahora, miren, una de las cosas que el diablo quiere hacer es encontrar gente que habla mucho y que es pasiva. ¿Sí? ¿Qué son personas pasivas? Tranquilas. Un cristiano pasivo, ¿qué es? O frío o caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay gente que elige ahora, después de la pandemia, que todo el mundo se acostumbró a mirar predicaciones en las redes sociales, elige a ver qué predicador le gusta. ¿Y cuál le va a gustar? El que diga cosas que no lo ofendan. Van a congregarse creyendo que agradan a Dios. ¿Saben cuando la gente se acerca a la iglesia? Primero de año, Semana Santa, una muerte, un casamiento. Y pasa con muchos cristianos. Otros cristianos simplemente vienen, traen su cuerpo, lo depositan, calientan la banca y se van. Y miren algunas características de las personas pasivas. Calientan bancas, o sea, holgazanes. ¿Qué dice San Juan capítulo 12, versículo 26? Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, sígame, y mi Padre le honrará. ¿Seguir a quién? Al Señor. Pero para seguirle tengo que conocerlo y tengo que imitarlo. Y cuando sirvo, estoy siendo honrado por el Padre. Venir acá el domingo a esperar que todo esté servido, que el proyector esté puesto, cantar 3 o 4 canciones, esperar que te enseñen. No creces así. ¿Por qué? Realmente uno crece cuando conoce al Señor. ¿La fe es un verbo o un sustantivo? Es un verbo. La fe es acción. Fíjense Hebreos 11, por la fe hicieron, por la fe hicieron, por la fe hicieron. Todos nosotros acá tenemos fe. ¿Qué estás haciendo para Dios? No, es que para eso está el grupo de gringos que viene. No, que para eso está José y Leda. No, que para eso están los muchachos o los más viejos. Para eso están los jóvenes. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Sabes? Él no te necesita, puede hacerlo sin vos. Pero nos da a nosotros el privilegio de no ser calientabancos, de no ser holgazanes y de ministrar de diferentes maneras. Entonces, no solo calientabancos, hacer lo que todos hacen. Y esa es la peor parte. Porque si yo me comparo, voy a usar a mi esposa para no meterme lío con nadie, yo voy a hacer lo mismo que hace ella. Y si ella no hace nada, es que ella no hace nada. Y siempre nos usan de excusa a los que estamos en liderazgo. Ah, pero si él no hace, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Porque te estás perdiendo el privilegio si no lo haces. No puedes ser un calientabanco. O frío o caliente, ¿querés ser tibio? El ser tibio no funciona. Después, dejar de hacer las cosas simples. Indiferencia. Ahora tuvimos problemas con la computadora. ¿Se busca una solución o no se usa computadora? Pero hay 2 tipos de personas que yo conozco. Aquellos que ven un problema y tienen 5 soluciones, o aquellos que ven una solución y encuentran 5 problemas. Si no sos parte de la solución, vos sos el problema. No hay iglesia perfecta, porque estamos nosotros que la echamos a perder. Pero la indiferencia no funciona. Si Dios fuera indiferente con nosotros, ¿dónde estaríamos? Ahora, no solo eso, sino que tolerar y apoyar cualquier
cosa. Tolerar y apoyar cualquier cosa. ¿Qué significa tolerar y apoyar cualquier cosa? Bueno, resulta que yo sé que el hermano fulano de tal está haciendo algo que es incorrecto. Yo no me meto. Pero peor, a veces no te metes, pero vas y le contás a un líder. No le cuentes a un líder, porque la Biblia no dice que seas un chismoso, dice que seas un restaurador. Chismoso es el diablo. Entonces, si yo sé que el hermano está haciendo algo que es incorrecto, ¿qué tendría que hacer? A ver, ya descartamos, no le voy a ir a contar al líder. ¿Y entonces qué hago? Gálatas capítulo 6. Si mi hermano es sorprendido en una cosa incorrecta, yo le restauro con espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado que yo también puedo caer. Nosotros somos personas que estamos para restaurar por medio de la gracia de Dios, no para acusar. Si todos amaran a cada persona que viene como vos lo amás, ¿cómo estaría esta iglesia? Si en lugar de acusarnos unos a otros, nos amaríamos y nos restauraríamos, ¿cómo estaría la iglesia? Lo más fácil es, no, le voy a decir a Leda, o le voy a decir a José. Decirle a tu hermano, porque el que tiene un problema con el hermano, de hecho Dios es tan claro, que si yo voy a ofrendar y me doy cuenta que un hermano tiene un problema conmigo, ni siquiera ofrendo. Voy y soluciono el problema. ¿Dice eso la Biblia o no? Claro, claro que sí. Y ser un vegetal. ¿Qué es ser un vegetal? ¿Qué es un enfermo en estado vegetativo? Un enfermo en estado vegetativo es cuando entra en coma profundo. Respira, su cerebro a veces funciona, a veces no, y ahí está, lo tienen entubado, pero nada más. ¿Saben que hay muchos cristianos que son un vegetal? Fueron salvos, tuvieron su tiempo de euforia, pero después se transformaron en 1 Corintios capítulo 3, cristianos carnales. Y no hacen nada, solo calientan banca el domingo. Esa es la voluntad de Satanás. Esa es la voluntad de Satanás, que no hagas nada. Y cuidado, porque hay un hilo muy finito entre la provisión de Dios y la provisión del diablo. A veces, qué bendición. ¿Fue Dios o fue el diablo que te lo dio? Yo no creo que Dios te dé algo que te aleje de Él o de su obra. Pero sí creo que el diablo lo va a hacer, definitivamente. Ahora, Primera Juan capítulo 2, versículo 15 al 16, porque el otro yo ya lo leí. El otro lo leí en el tiempo anterior, que dice que el ladrón viene para hurtar. ¿Para qué más? ¡Wow! El ladrón viene para hurtar, San Juan capítulo 10, versículo 10, para matar y para destruir. Y Jesús viene para darnos vida y vida abundante. Pero fíjense, Primera Juan capítulo 2, versículo 15. Clarito está. ¿Lo tienen? No améis al mundo, ni las cosas que están ¿dónde? ¿Abrieron la Biblia en 1 Juan 2? ¿Yo dije? ¿1 Juan 2? ¿Sí? No améis al mundo. Le pregunté a mi esposa porque a veces yo me olvido decir los versículos. ¿La tiene abierta ahí? Sí. No améis al mundo. Después, ¿cómo sigue? ¿Por qué? Fíjense lo que dice la Biblia. Es 1 Juan, tal vez para que se den una idea. Juan el gordito, ese es el Evangelio. Atrás de todo está 1, 2 y 3 Juan. ¿Ven que tienen que ir a un instituto bíblico, a un centro de capacitación? El último. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y entonces, ¿cómo hago para vivir? Yo voy a amar a mi esposa, voy a amar a mis hijas, pero no voy a amar las cosas. Yo tengo que amar lo que Dios ama. Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia. Eso es lo que tengo que amar. Pero no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Qué son los deseos de la carne? Por ejemplo, yo deseo comer un asado de tira.
la costilla así bien cocida. ¿Eso es deseo de la carne? Sí, porque tengo hambre y quiero comer. Ese es un deseo. ¿Qué otra cosa puede ser un deseo de la carne? Un deseo, a ver, alguien que haya quedado vivo y no dormido. Voy a usar el método del pelón. ¿Qué es un deseo de la carne? No. ¿Qué es un deseo de la carne? Si pensás, normalmente dicen, los deseos de la carne son inmoralidad sexual, y te hablan de todo eso que sí son deseos de la carne, pero ¿saben? El orgullo hace que vos quieras figurar y parece que sos alguien. Hay muchos con apariencia de piedad tratando de servir al Señor sin obedecer al Señor, y creen que tienen actividad y que esa actividad los pone en comunión con Dios. Entonces le dan, entre comillas, trabajan, cantan, hacen, pero lo hacen para ser alguien. Ya sos alguien en Cristo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene de Dios. Cuando Jesús fue tentado igual. Y la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Quién de ustedes peca sin querer, sin darse cuenta? Deme la fórmula. Porque yo cada vez que peco, lo hago consciente, me doy cuenta de lo que voy a hacer, puedo frenar. Tengo el poder para decir no, y si lo hago porque quiero. Pero fíjense el 16. Es hermoso el 16. Porque dice, el 17, perdón. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo crees que te recuerden? ¿Cómo crees que te recuerden, como una buena persona o como alguien que hizo la voluntad de Dios? Bueno, solo Dios. No hay hombre bueno en la tierra que haga bien y nunca peque. Y si no estamos en Cristo, nunca seremos semejantes a Él. Y estar en Cristo significa vivir la vida como Dios la vivió, a plenitud. Entonces, ¿cómo estás involucrado en la obra de Dios? Yo siempre veo dos tipos de cristianos, literal. Los que aman a Dios y le sirven, y los que critican todo. ¿Cuál sos? Ahora, no solo eso. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el enemigo. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 11. Y este es un temor que yo tuve cuando salí de la iglesia que habíamos comenzado en Argentina. Segunda Corintios 11, ¿lo tienen? Dice, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Que los sentidos míos van a ser engañados? Sí, pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. El diablo va a jugar con tu vida, va a jugar con tus emociones. Y todos los que son emocionales siempre toman malas decisiones, porque no lo toman por convicción, sino por emoción. Y tenés que tener cuidado con eso, porque el diablo te va a engañar. Ahora, definitivamente es el trabajo de Satanás, es nuestro enemigo. Y hay más versículos que hablan de eso, pero ¿cómo nos tienta Dios? Cuando estamos con mucha gente y estamos acá, ¿nos tienta el Señor? ¿Nos tienta el diablo? No, porque estamos en grupo, porque es muy fácil, estamos cantando, estamos orando, nos sentimos protegidos, pero en la soledad. Hoy que tener internet es casi natural para todo el mundo. Cuando estás frente a tu computadora, ¿qué mirás? Cuando crees que nadie te está viendo, ¿qué haces? ¿Sabés que una de las herramientas que utiliza el enemigo para destruir su iglesia es destruir la familia? Es que voy a hacer esto y nadie me vio. Bueno, el adulterio empieza con una mentira. El adulterio empieza mirando pornografía, deseando lo que no tenés que desear. Se destruye una familia, se destruye una iglesia.
es que a mí nunca me va a pasar. El que cree que estar firme, mire que no caiga. Cuando estás solo, ¿son la misma persona que cuando estás en grupo? Yo creo que todos hemos experimentado soledad en algún momento. Cuando Adri viaja y yo estoy solo en mi casa, me ocupo de estar en comunión con Dios, haciendo lo que tengo que hacer, y siempre trato de estar con gente cuando no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque la soledad no es un buen enemigo. La soledad trae depresión, trae inseguridad. El diablo se ocupa de trabajar en tu mente para hacerte caer. ¿No experimentaste eso? Claro que sí. Entonces el diablo nos tienta cuando está solo. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos no tenemos nada que hacer. Es la posibilidad. Ahora, en la necesidad también el diablo se ocupa. El ejemplo de Jesús en el templo. Resulta que la mayoría de las personas que roban, dicen que robaron por la primera vez porque tenían una necesidad. Ahora, no hace falta ser un ladrón con un arma para robar. ¿Sabes qué cosas podés robar y el diablo te dice que son normales? Tiempo. Te pagan por 8 horas, pero entras a trabajar a las 7, te tomás tu hora a las 7, a las 8 te preparás para las 9 ir a tomar el café, ya te preparaste una hora antes, y así vas perdiendo tiempo. ¿Sabes de qué otra forma se roba? Y es casi normal, fotocopiando libros. Los libros tienen derecho de autor. Sí, pero todos lo hacen, pero yo no, porque tienen derechos de autor. Es que voy a tomar estos cancioneros y los voy a fotocopiar porque es para el Señor. ¿Para qué Señor? ¿Ve que no hace falta ser un ladrón con un arma para robar? Puedo robar tiempo, puedo sacar fotocopias, puedo hacer cosas, puedo tener programas pirateados en mi computadora. Eso es robar. Es que yo tenía la necesidad de tener este programa. Si tenés la necesidad, orá y Dios va a ser tu proveedor. No le des lugar al diablo. Ahora, ahí yo puse varios ejemplos, pero siempre pienso, ¿cuál es tu punto débil y cuál es mi punto débil? Yo sé cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis engaños. Fíjense, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Yo lo dije de memoria recién, pero mis fortalezas son mis capacidades. Y yo creo, y estoy seguro de lo que voy a decir, si yo no tuviera problemas de salud y los graves problemas que tuve, hoy yo no estaría fiel al Señor. ¿Por qué? Porque soy muy capaz, por mis propias fuerzas, para hacer muchas cosas. ¿Cuánto tiempo tenés que ensayar para pararte a cantar, Emanuel? Nada, porque es algo natural, ¿verdad? Yo me puedo parar a enseñar la Biblia sin estudiar. ¿Por qué? Porque ya conozco. ¿Saben qué es eso? La pericia en mis manos. ¿Saben qué es? Pecado. Tratar de utilizar mis habilidades. Entonces, tengo que estudiar. Porque si yo enseño la Biblia sin estudiar, estoy dando un discurso que no va a llegar a ningún lado. Entonces, el versículo que ustedes tienen ahí dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. ¿Lo encontraron ese versículo? 1 Corintios 10, 12. ¿Crees que está firme? ¿Que ya conoces todo? ¿Nunca te pasó que estás leyendo un versículo de la Biblia que lo habías leído por años y de golpe Dios te habla de una manera diferente? Y decís, ¿cómo? Yo no había visto esto antes. Porque Dios tiene su palabra que es viva, eficaz y cortante como espada de 2 filos. Cuidado con creerte que está firme. Todos tenemos dones espirituales, pero todos tenemos talentos naturales como cantar. Si yo canto, ustedes se van. Ni ensayando puedo cantar. Pero cuidado cómo usamos nuestros talentos o nuestros dones. Mi consejo, Emma, orá un tiempo y prepará las canciones para que el diablo no te engañe con tu capacidad. Ahora, yo quiero que vean, quiero pasarme al otro, para que vean eso. Ahí está el cerebro. ¿Sí? Y en nuestro cerebro se ganan o se pierden las batallas. La Biblia es muy clara cuando dice que no se puede servir a 2 señores.
Pero ¿dónde está eso? Miren, una de las cosas que Dios nos ordenó es tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo soy, así que no teman. Las personas hoy están viviendo desanimadas por situaciones económicas, por las nuevas enfermedades. Ya no tenemos solo COVID, gripe aviar, ahora apareció la hepatitis y la viruela del mono. Todo esto se va a poner peor. Vos tenés dos opciones: llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y depender de Él, o hacer lo que todos hacen, quejarte. Y la queja es del diablo, porque la gratitud viene de Dios. Entonces, definitivamente no vamos a leer todos los versículos, pero en Mateo 5:22, asesinato, fornicación, adulterio. ¿De dónde sale todo eso? Los malos pensamientos, del corazón del hombre, pero cuando habla del corazón no habla del órgano, habla de la mente. Yo nunca voy a hacer eso, no digas nunca, aferrate a Dios. Jesús fue muy sabio en decir, separados de mí nada puedo hacer. Entonces, a veces tenés que decir no, porque es sabio. Yo estoy con una dieta de comida que me está costando un montón, no puedo comer harina de trigo ni nada que tenga que ver con trigo. Ahora, ¿puedo comerlo? Claro que puedo. Tráiganme algo y me lo como, pero es que me hace mal. Bueno, ¿qué cosas te hacen mal y tenés que dejar? No esperes que Dios te dé algo mágico. ¿No podés? No podés. Todo se reemplaza. Ahora, cuando vemos todo lo que está ahí y vamos al libro de Santiago, Santiago dice lo mismo el apóstol Santiago, hablando de cómo nosotros pecamos. Pero Santiago nos desafía algo, a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, nuestra mente es poderosa y todos tenemos ojos. ¿O no? Claro que sí. Y gracias a Dios funcionan nuestros ojos. ¿Qué estamos viendo? De acuerdo a lo que entra en nuestra mente, así vamos a actuar. Cuando la Biblia habla que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, es porque tengo que conocerle. Pero no solo que todos tenemos ojos, todos tenemos oídos. ¿Qué estás escuchando? No le permitas a nadie que te hable de otra persona. ¿Por qué? Porque es murmuración. Es que yo quiero contarte algo para que ores. ¿De quién? De Martín. Habla con Martín. Pero es que Martín no me va a escuchar. Es tu problema, no el mío. No escuches murmuraciones. Lo que ves, lo que oís, contamina. ¿Y qué si es cierto? Habla con Martín. Perdón, Martín, estoy usando tu nombre, ¿no? Podría ser con cualquiera. ¿Nunca te pasó que viene alguien a contarte algo que hizo otra persona? Y vos lo vas a escuchar porque sos piadoso, a ver cómo lo aconsejás. Eso no es consejo, es chisme. Penalmente es calumnia. Bíblicamente es murmuración. Vulgarmente para nosotros es chisme. ¿Por qué? Porque el acusador de los hermanos, Satanás, quiere que hagas eso, para que tu mente se ocupe en lo que no se tiene que ocupar y te destruye. Y está lleno, lamentablemente, de esos. Ahora, busquen por favor Efesios capítulo 5, versículo 10. Es un versículo que le gusta muchísimo a mi esposa. Creo que si lo pido que lo diga de memoria, me lo va a decir. ¿Quién me lo lee fuerte? No se peleen, uno solo. 5:10. Gracias. Comprobando lo que es agradable al Señor. Es un pequeño versículo. Ahora, si ustedes miran todo el contexto, lo que está antes, lo que está después, empieza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y habla de cómo Dios se entregó. Si van a los versículos después, te habla de la llenura del Espíritu Santo. Y yo tengo que comprobar lo que es agradable al Señor. Y es tan fácil hacerlo que nosotros lo complicamos. Primero, tengo que entender que yo ya fui aceptado por Dios, tal cual como soy. Y así como cuido mi cuerpo, por eso le dije de mi dieta,
yo sé que si mi cuerpo recibe en este momento harina, me voy a sentir mal. Hay cosas que vos sabés que si las haces te van a sentir mal. Ahora, claro, yo tengo que decir, porque Dios me habló por su palabra y Dios me habla por la conciencia, si algo tenés duda, si tenés duda no lo hagas, porque estás comprobando. Cuando vas a Romanos capítulo 12, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. 3 adjetivos calificativos. Pero dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios. ¿Sabes lo que es comprobar? Verificar. Para que verifiques que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuál es el secreto para eso? Me tengo que entregar completamente al Señor para que pueda comprobar lo que es bueno. Si yo no disfruto de intimidad con el Señor, nunca voy a saber lo que es bueno y lo que es malo, voy a hacer lo que todos hacen. Así que, jugando de fútbol todo el mundo madrea. Yo también. No. ¿Por qué? Porque soy diferente. Y no es que se te va a escapar, es que no lo tenés dentro. Así que no lo vas a hacer. Somos diferentes. Y un par de cosas para terminar. En primer lugar, tengo que someter todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios, dejo que viva en abundancia en mi vida y empiezo a utilizar la mente de Cristo que ya tengo. Y cuando vienen los dardos de fuego del maligno, yo pienso, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, pienso todo lo bueno, lo justo, lo puro. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo. Y para los puros todo es puro. Para los corrompidos no. Entonces voy a usar la mente de Cristo. Y tenés que usar esa mente. Así que lo primero, llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Y qué haces si te das cuenta que algo no agrada a Dios? Deséchalo. A ver, hay un libro muy interesante, El yugo de los infieles. Muy viejito. Que cuenta la historia de una mujer que se casó con una persona que no era cristiana y vivió una vida de infierno. Es que la voy a traer a la iglesia. Eso es un engaño del diablo. Cuando vos orás por la provisión de Dios, Dios te va a dar el hombre o la mujer que son cristianos para que hagas las cosas como tenés que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Si querés torcerlo a tu manera, vas a pagar las consecuencias. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios te ama. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Una sociedad. ¿Podés tener una sociedad con una persona que no sea cristiana? No, ¿por qué? Porque no me voy a unir en yugo desigual. ¿Podés tener un amigo íntimo que no sea cristiano? La verdad que no, porque no va a compartir conmigo lo que yo comparto. Puede ser mi amigo, pero no puedo tener intimidad con él. Porque yo no le puedo ir a contar cómo amo a Dios y él contarme cómo hace cosas incorrectas. Y entonces, cuando un miembro se infecta y le da gangrena, hay que amputarlo. Hay cosas que tengo que dejar, no porque Dios me obligue, sino porque no me hacen bien. ¿Qué vas a dejar? Porque tus ojos, tu boca, tus pies le pertenecen al Señor. Así que tal vez tengo que pensar, bueno, tengo cable. Sí, pero tengo cable y no tengo la suficiente fortaleza para decir no veo este programa. O voy a esta esquina con estos amigos. No son tus amigos, no conocen al Señor. Comprobando lo que es agradable a Dios. Y lo que yo quiero, mi única meta ahora, es que vean que el diablo los quiere destruir, pero Dios tiene una vida maravillosa para darles. Y como termina Josué, ¿a quién van a servir? ¿Al Dios de este siglo o al Dios Todopoderoso? Porque yo y mi casa servimos al Señor. No nos arrepentimos con Adri de nada, tenemos 3 hijas hermosas, hemos pasado muchísimas necesidades. No, mentira, nunca pasamos hambre. Hemos pasado momentos complicados, porque decir necesidades es como pasar hambre, pero Dios siempre nos dio de comer. Nunca tuvimos al comienzo de nuestra vida todo lo que quisimos y tal vez ahora tampoco, pero siempre tenemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y mi Dios es tu Dios. ¿Vamos a orar?
¿Te pones de pie, por favor? Señor, gracias te doy porque sé, sin duda alguna, que estás hablando a cada vida y a cada corazón aquí presente. Sabemos que nuestro enemigo es real, pero también sabemos, Dios, que venciste al diablo, que si le resistimos, huye de nosotros. Y te pido, Señor, que se acabe en este momento el cuestionar ciertas cosas y pongas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí el amarte con todo nuestro corazón, el serte fieles y útiles en tu obra. Y gracias porque como no lo podíamos hacer, nos diste tus fuerzas para hacerlo por nosotros. Enséñanos a amarte. Gracias por ser quien sos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.